Bienvenidos al Rolo Reyes Podcast. En el episodio de hoy tuvimos como invitado especial a Mario González, cofundador de Ice Culture. El episodio consistió en hacer un entrenamiento de alta intensidad en el bosque de Chapultepec para después tener una conversación larga pero muy interesante. En realidad les recomiendo que escuchen de principio a fin. Hablamos de varias cosas como los mitos de la fortaleza mental y qué verdaderamente es tener fortaleza mental. El proceso de Mario y de cómo llegó a hacer lo que hoy en día está haciendo, que son inmersiones en hielo y ayudando a gente a sanar a través de inmersiones en hielo y trabajos de respiración. Las enseñanzas que sacas de una inmersión en hielo, cómo la adversidad te ayuda en tu día a día, siempre y cuando tú te la pongas de forma deliberada, entre muchas otras cosas. En realidad, muy interesante porque Mario es una persona muy trabajada. Y por último, les recomiendo que se queden hasta el final porque hacemos un anuncio de una colaboración que haremos Mario y su servidor. Si este episodio les gusta, les pido encarecidamente suscribirse, darle like, compartir, etc. Esa es la mejor forma que nos pueden apoyar. Recuerden que la única intención del Rolo Reyes Podcast es ayudarlos a ustedes a llegar a esa mejor versión por medio de inspiración de historias de éxito como la de Mario. ¡Ánimo! Sí, te digo, yo antes de esta experiencia, honestamente, te hubiera dicho, sí, o sea, ¿con qué se come, no? El Kundalini, güey. Sí, O sea, qué chingón. pero fue algo... No es fácil tener esa experiencia, güey. No es fácil. Y fue, me acuerdo, en mi tercera sesión, y yo recuerdo que con la doctora platiqué, tuve una sesión en noviembre del 2021, luego otra en marzo del 22 y otra en agosto. También del 22, y fue la de agosto. O sea, y la doctora me había dicho, son 3 sesiones porque... Qué bueno, no, o sea, te da un seguimiento y todo eso está bueno. Y entonces en la tercera, güey, donde yo sabía que era como que la culminación, yo no sé si mi cuerpo como que se preparó y agarró y moles. Y fue a raíz de ahí que empecé a ser mucho más consciente de cómo trataba mi cuerpo en términos del alcohol y todo eso. Claro, güey. Porque ahí fue... O sea, ahí empecé a dejar de sentir la necesidad de... Qué fuerte, ¿no? Sí, güey. Qué fuerte. O sea, sí son esos before and after de las plantas medicinales. Y entiendo a toda esta corriente de gente que viene viene del budismo, viene de oriental, pues, el camino de la menor resistencia, en el sentido de que una vez que tú haces el shit en el alma y en la mente bien, ya no es un problema de estar la tentación, sino hubo algo dentro de ti, sí. Amor propio, básicamente, güey. Sí. O sea, porque entendiste el daño que le hace. O sea, yo, por ejemplo, ahorita mi talón de Aquiles es el azúcar. Okay. Para mí el chocolate, el helado, güey. O sea, yo en un helado, yo me puedo sentar y comerme 1 litro de helado. Sin pedos, güey. Pero sin paladear, güey. Y yo entiendo lo que hace, güey, porque para mi caso, que de fibromialgia, inflamación, güey, claro, es lo peor que le puedes hacer el azúcar. Sí. Pero bueno, un poco como lo que tú dices, lo hago consciente, es como mi guilty pleasure, sí. Está bien. Pero sí tengo aquí una vocecita que me dice, tú sabes. O sea, una vez que sabes, ya no puedes desaber. Claro. ¿Sabes? No, y como dices tú, o sea, creo que la diferencia entre tener un comportamiento que no necesariamente es tan recurrente y un hábito destructivo, no es, pues, que uno es un hábito, güey, ¿no? Y es recurrente. Sí. Y el otro es, pues, una forma, desde la conciencia hacerlo, sabiendo lo que puede traer aparejado y pues no dejarte ir, digamos, como en tobogán con ese comportamiento que puedes convertirlo en un hábito, ¿no? Entonces, si lo haces de vez en cuando, güey, y tu helado de domingo o sea, ¿no? Exacto. No hay pedo. ¿Qué es eso? Eso. Y justo ahora que lo mencionaste, fíjate, puede ser un tema, hay que pensar bien en qué momento lo metemos, pero porque puede ser un podcast en sí solo, el tema de los hábitos. Sin duda. Porque la parte del hábito, hay un gran mito de, o sea, y la gente ya te dice, tú tomas 21 días en hacer un hábito. No sé si leíste el libro de Atomic Habits. Sí. Que te dices, güey, es una mamada, pues, vives en una familia de drogadictos, si quieres, no, pues no vas a hacerlo en 21 días. Claro. Pero lo padre del hábito, porque yo lo quiero linkear todo a la parte mental de
el hábito, una vez que tú agarras un hábito, si hay un shift en tu conciencia y en tu mente, neuronalmente, ¿no? Pero también es un referendo de amor propio, güey. O sea, de decir, me valoro lo suficiente. ¿Qué es la disciplina? O sea, y es un tema que vamos a tocar. O sea, la disciplina, todo el mundo habla de disciplinado, hay que ser serio, hay que ser, pero la disciplina, el valor fundamental de la disciplina es el amor propio. O sea, te quieres tanto que a pesar que tu ego te está diciendo no te levantes, está lloviendo, está nevando, párate a entrenarlo. Sí. ¿No? Sí, de acuerdo. Y la disciplina, todo el mundo de forma muy intuitiva sabe que para llegar a una versión mejor de ti, la requieres, punto final. Exactamente. No hay nadie que llegue a otra mejor versión que no requiera disciplina. Y la disciplina como concepto también lo tenemos como que muy encajonado al hacer y al dejar de hacer, güey, ¿no? Pero hay una disciplina interna que es la más importante. La disciplina de pensamiento, la disciplina de tus emociones, güey, la disciplina de cambiar la perspectiva. Eso requiere disciplina y es un músculo que se trabaja, güey. No es solamente levantarte a las 5 de la mañana a hacer ejercicio para las 6 y que llegues y que en la noche te duermas temprano. Eso es una parte muy limitada de la disciplina, muy valiosa también, porque al final de cuentas, el cómo tratas tu cuerpo se puede ver derivado en cómo está tu mente, ¿no? Sí. Pero hay una disciplina emocional que también se trabaja. Muy cabrón. ¿No? Esto que dijiste de los pensamientos. O sea, para mí, una de las cosas más grandes que me va a costar toda la vida, porque es eso, si 40 años y 30 años ha sido de una forma que te hace pensar que en un año lo vas a cambiar. Claro. Toma tiempo. Ahora hay shortcuts, hay como las plantas medicinales que sí te hacen como... Es un hackeo, güey. Es un hackeo. Es un brinco, ¿no? Y también podemos hablar después de eso, el abuso ahora o lo que todo el mundo queremos de hackear, es como hay un valor en el camino largo. Sí. Pero en términos de lo que me decías de la disciplina, perdón, estábamos de la disciplina y después... Disciplina de pensamiento. De pensamiento es, qué importante es de repente, el primer ejercicio de la disciplina del pensamiento, antes de meter pensamientos positivos, es qué pensamientos negativos tengo. Sí. Lo que te decía, ¿cómo me hablo? ¿En qué tono de voz? Primera, tercera persona. ¿Cuál es el pensamiento negativo más fuerte que tengo a lo largo del día, de la semana? Claro. Y una vez que vas conociendo toda la parte negativa, porque es imposible. Sí. O sea, al principio es como, piensas, creo que son 80 millones de pensamientos al día. Es una locura. Claro. Pero eso que tú dices de la disciplina de saber monitorear mis pensamientos y cacharlos. Y desprenderte de ellos. No son necesariamente tuyos y hay veces que nos identificamos mucho con el pensamiento. Y es un pensamiento. Eso me encantará tocarlo con lo del hielo, porque lo que estamos practicando en el hielo es estás aprendiendo a separarte de él, la incomodidad o del dolor o del frío. Sí. Y es lo mismo que acabas de decir. Es un ejercicio, es una práctica para separarme del pensamiento. Yo no soy mis pensamientos, soy el testigo de esos pensamientos. Sí, y en la medida que y ahorita entramos a eso, pero en la medida que tú te arraigas a un pensamiento, es que se va desarrollando la identidad y normalmente no es en términos positivos. Pero un pensamiento que tú cada vez que lo tienes, lo quieres cachar y lo quieres hacer parte de tu identidad, eventualmente se convierte en tu historia. Pasó de ser un pensamiento recurrente a tu identidad, ¿no? Y hace poco escuchaba a Chris Hormozy, ¿lo ubicas? Sí. Es un chingón el vato, güey, porque se me hace un tipo muy sabio, ¿no? Y hablaba enfocado a los emprendedores, ¿no? Y decía que muchos emprendedores en el momento que hicieron un cambio de la historia que se estaban contando, dieron un brinco de estar en el hamster wheel a de repente, pum, facturar millones de dólares en el año, ¿no? Y él decía algo que me pareció muy interesante. Hay gente que utiliza el trauma como una historia que te ha llevado a ser quien eres. Y sí, o sea, al final de cuentas, por algo pasa. Es que yo fui abusado, por eso soy asa. Es que yo fui víctima de esto, por eso soy ansioso, ¿no? Y entonces el güey te dice, tienes que hacer un mind shift en esta parte. Y haz un recuento de tu vida en donde tú hayas mostrado los atributos con los cuales sí te quieres identificar y cambia la narrativa que te estás contando. Ejemplo,
como yo fui abusado, me convertí en una persona completamente resiliente, ¿no? En vez de adjudicarle un atributo negativo al trauma, adjúntale uno positivo al trauma. La historia, el trauma, también llega a ser una zona de confort. Claro. Me siento más cómodo viviendo traumado y con miedo Exactamente. que probar algo nuevo, algo distinto donde no sé cómo me sentiría. ¿Estamos? No, súper estamos. Ya desde hace rato. Todo esto ya está para el episodio. Ah, ya está. Claro, cabrón, claro. Espérame. No, claro, güey. No, sí. A ver, y este shift, ¿no? De decir, mucha gente, digo, y te voy a hablar de mi caso personal. Como de niño, y es un quote mío, como de niño no me exigieron tanto, soy un pinche indisciplinado. ¿No? Ya lo cambié, güey. Como de niño no me exigieron tanto, hoy soy muy disciplinado. Hoy puedo. Hoy puedo ser disciplinado. Entonces, nada más el cambio de tus palabras, güey, y las cosas que te cuentas, literal puede tener un resultado final que ya eres una persona disciplinada, pero porque tú te lo estás contando. Y entonces, decide tú, güey, con qué pensamientos te vas a identificar y con cuáles nada más los vas a rechazar. Y basta con tomar esa decisión muy, muy fuerte para hacer el brinco. Y digo, es controvertido porque hay gente que sí se quiere quebrar el coco muy, muy cabrón y también tiene que pasar por un proceso para desprenderse de esos pensamientos que están súper arraigados en ellos, ¿no? Y está bien. Pero hay veces que basta con que alguien, o sea, te lo digo, de que, güey, cambia tu puta historia, cabrón. O sea, ya deja de contarte esto. Y lo que decíamos hace rato era, el trauma hay veces que sirve como un safety net, ¿no? Como una red de soporte en caso de que no me jale lo que quiero lograr, siempre voy a tener mi red de soporte que justifique por qué no puedo. ¿Me explico? Sí, claro. Y se vuelve una zona de confort, lo que acabas de decir. O sea, mira, específicamente hablemos de el ejemplo ahorita. Yo, toda la vida, o sea, dos temas. Tocaste el tema de con qué te identificas. Yo creo que algo que yo he ido aprendiendo en el camino es quién ha sido Mario a lo largo de las diferentes etapas de mi vida y con qué me identificaba Mario. O sea, yo te puedo decir 100% que el Mario de 20 años, el Mario de 25 años, el Mario de 30 años, el Mario de 35, nunca te diría que se pararía los domingos para hacer hikes, que se metería al hielo, que meditaría. Porque no, yo era exactamente el que te decía, es que yo no estoy hecho para el frío. Lo peor que me puede chocar es el frío, porque estoy flaco, no tengo grasa corporal, por lo tanto no. O a mí, lo que hemos platicado, a mí me encanta el relax, me encanta tomar, me encanta estar con mis amigos, soy una persona así. Nunca te diría ahora, pues la mayor parte del tiempo la paso solo o me voy a encerrar 10 días a un retiro. O sea, sí. Hay un poder de autoconocimiento muy importante que, por ejemplo, yo en mi camino cometí el error que muchos cometemos de no, soy yo. Esto es quien quiero ser porque me dijeron que así quiero ser. O lo que veo en las revistas o a esta persona admiro. Y entonces en el camino estoy tan enfocado en esta persona que quiero ser que estoy tratando de meter los hábitos, los pensamientos, las cosas, las acciones que esta persona haría. Pero lo que yo no estoy aceptando es que la persona que yo soy en este momento, Mario, no tiene ni esos hábitos ni esos pensamientos. Entonces, lo único que estoy haciendo es forzarme, frustrarme, porque no voy a avanzar. Antes de poder avanzar a esta persona, lo que yo tengo que hacer es entender quién soy. Lo bueno, lo malo, lo feo, de dónde viene, cuál es mi zona de confort, mi historia, ¿no? Toda mi vida yo he sido empleado. Yo trabajé en empresas muy importantes, en puestos de gobierno. Yo toda la vida crecí pensando, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser director de una empresa o secretario de gobierno, no sé qué, y viajar. Y entonces, esa es mi identidad. Mi identidad es, yo quiero trabajar en un Procter & Gamble, yo quiero trabajar en un banco y eso es lo que voy a hacer. Voy a ir escalando la escalera corporativa y eso es lo que voy a hacer. Emprendedor y pedo. O sea, yo no puedo hacer esas cosas, no tengo la capacidad. Yo no soy creativo, yo no puedo escribir. Y esa historia me mantiene aquí y me ha mantenido aquí muchos años. Esa es una zona de confort. Lo que pasa es que en el miedo yo no lo veía. Y a tu punto,
es más cómodo estar en un trabajo que tal vez ya no me apasiona, pero que me da, que me mantiene la familia, a hacer el salto e inventarme una historia nueva. Claro. Que es, bueno, ¿qué es ser emprendedor? ¿Y qué pasa si fracaso? Si no me va bien. 8, creo, o 9 de cada 10 empresas en México fracasan, ¿no? Sí. Intentos, pero es parte de, y luego podemos hablar de la psicología del fracaso, del éxito, Claro. pero creo que das en un punto muy específico de la historia incluso de cómo surge Ice Culture, y es, yo tengo toda la vida identificándome con esta visión de Mario, que ya no me llena, pero es tal mi arraigo y mi miedo Sí. que prefiero aferrarme a lo que yo sé que ya no funciona, pero que conozco, Más vale malo algo conocido nuevo. que bueno por conocer. Claro, algo bueno. Entonces, y lo hablábamos, adicciones, problemas, depresiones, es porque en nuestra mente creemos que es más seguro, y no es algo que creo que hagamos 100% conscientes. Eso es como me levanto y hoy quiero estar deprimido porque es mejor, sino que tienes el hábito Sí. de estar tanto tiempo así que ni siquiera te das cuenta que no te estás permitiendo inventar lo que dices, reescribir tu historia, sea por palabras, por cómo te hablas a ti mismo, por hábitos, por lo que sea, ¿no? Sí. Y ahí nos podemos meter a la parte de cómo el ejercicio es una herramienta de transformación, que es lo que tú decías. Sí, y otra cosa que mencionaste ahorita, ¿no? Esta zona en donde se convierte en una zona de confort, ¿no? Durante un tiempo no lo fue porque fue novedad y fue algo a lo cual aspirabas, ¿no? También la importancia de desde qué lugar lo estás haciendo. ¿En qué sentido? Yo me considero emprendedor, pero durante mucho tiempo me consideré emprendedor por querer demostrar a terceras personas, ¿no? Y hoy sigo siendo emprendedor, pero me importa una chingada qué piensen las otras personas, ¿no? Entonces yo vinculaba mi identidad con el éxito o el fracaso de mi emprendimiento, Claro. ¿no? Y eso me pasó factura muy, muy cabrón. En el manejo del estrés y cómo llevaba mi vida personal, mi vida familiar y demás. Porque, pues, como emprendedor las cosas no salen como quieres siempre, cabrón. Te podría decir que la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, mi identidad estaba estrechamente vinculada con la percepción de terceras personas. Entonces, ¿Rolando es un chingón o es un pendejo? Y como lo hacía desde ese lugar, las cosas no me fluían, güey. O sea, porque no lo hacía de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. ¿Ah? Y yo empecé con Cervecería Heroica porque en el caso muy particular mío, quería demostrar dentro de la empresa familiar que yo tenía valía solito, claro, irónicamente con el dinero de la empresa familiar, ¿verdad? Claro. Pero tenía valía solito para entonces después llegar a la empresa familiar y decir, oigan, yo ya hice esto. Ya me probé. Ya me probé. Sí. Cabrón, nadie me lo pidió, güey. Sí. Fue una historia que yo me conté, cabrón. Claro. ¿Verdad? Y yo quise demostrar que no era el típico junior. Y entonces voy, me pego de chingadazos de afuera, que está bien, pero a costa de mi salud mental, claro, de mi vida personal, de mi vida familiar, hasta que de plano toqué con pared. Y hoy en día, si voy a hacer algo, es valiéndome madres lo que piense quien sea. Claro. Me explico, es porque me nace hacerlo sabiendo que si es un éxito o un fracaso, pues es parte de eso, es 50-50, ¿no? Digo que mucho controlas tú, ¿no? Pero mucho no. Y el fracaso lo veré como una enseñanza, y antes el fracaso lo veía como que no mames, eres un pendejo. Claro. Te estás gastando el dinero de gente de otra gente, güey, para demostrarle a esa misma gente que eres chingón y no le has retornado una chingada. ¿Me explico? Entonces empieza este pinche loop de pensamientos destructivos, todo por una pinche historia que yo me conté, porque nadie me dijo, tienes que demostrarte aquí, vete a hacer una empresa. Tú la compraste. Yo me la hice. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, desprenderme de esa historia, pues tuve que topar con pared para cambiar la narrativa. Y hoy en día, o sea, si emprendo en algo o voy a hacer algo, no va a ser desde ese lugar. Que es toda la diferencia. ¿Desde qué lugar lo estás haciendo, no? Sí, y
Mira, yo lo que he aprendido, o sea, pensando en lo que me cuentas y tu historia, obviamente, ¿no? Te puedes meter a los detalles de cómo creciste, tu entorno, en qué país, en qué cultura y cómo te va formando eso. O sea, en tu caso yo tengo que probarles que puedo lograrlo sin todos el confort, las comodidades, como creas, con las que crecí, ¿no? Tú pensabas eso. Yo, por ejemplo, en mi caso era como al revés, pues yo crecí con muchas carencias, mi papá no estaba en casa, me faltaba esa figura masculina, yo veía que mi mamá sufría mucho trabajando 2, 3 trabajos al mismo tiempo. Entonces, para mí, el trabajo era sufrimiento. Ya. Mi relación con el dinero era, sufre por el dinero y el dinero se va a ir. Yo no sé si mañana vamos a tener para comer, ¿no? Entonces, mi necesidad de probarme era, pues voy a ser el de las mejores calificaciones en la escuela, me voy a ganar becas, me voy a ir al extranjero, voy a estudiar en universidades prestigiosas, voy a hacer la carrera corporativa, porque de esa forma le puedo demostrar al mundo, yo puedo tener todo lo que ustedes tienen. Sí. Y me lo voy a ganar, aunque yo no vengo de ahí. Y algo que he aprendido últimamente, y fíjate, en el contexto de hoy en día que se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? O sea, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, pensaban que nosotros éramos de cristal, ¿no? Sí. Y hoy en día lo hablas que si los millennials, que si no, y que no les puedes decir nada, y el mental stress y estas cosas, pero, o sea, creo que está el arte de saber cuándo empujar y cuándo soltar. O sea, si toda tu vida tú pensaste de una forma, tú creciste en este entorno, no porque te quieres crear una nueva historia, vas a poderlo hacer así de rápido. O sea, en tu caso ¿sabes qué? Tú tomaste el rol de yo voy a hacer algo nuevo, yo tomé el rol de mi papá no está, yo voy a cuidar a mi familia. Entonces yo, económicamente, por toda la vida, mi mamá, mi hermano, mi papá, a la distancia. Pues, ¿quién te lo pidió? O sea, ¿quién te lo va a agradecer? Sí. Pero al mismo tiempo, entiendo de dónde viene. Entonces es como, ok, entiendo esta herida, de dónde viene, o este trauma, o este patrón, y ahora voy a cambiar mi historia y pensar que pues tal vez si mi papá no se hubiera ido, pues yo no hubiera aprendido a valerme por mí mismo. O sea, yo a los 10 años, 8 años, me moví aquí solo con mi hermano en camión porque me iba a trabajar. Entonces, hoy a mí no me da miedo pararme en cualquier lado de hacerlo. Tú, si no te hubieras aventado en tu empresa, pues hoy tal vez tendrías mucho miedo, dices. Pero tú sabes, y yo creo que eso es como parte de lo de o sea, una de las ventajas que tú has experimentado, no solo porque haces ejercicio o la parte física, sino el tipo de ejercicio y la forma en la que lo haces, de cuándo aprieto, cuándo suelto, cuando estoy en equipo, puedo ver qué persona puede estar a este nivel, y son habilidades que o aprendes o te haces. Y yo creo que en tu línea de trabajo, en lo que nosotros estamos tratando de hacer también en Ice Culture, yo no te voy a decir cómo vivir tu vida. Yo no tengo las respuestas, lo estoy viviendo igual que tú. Claro. Pero estas son las herramientas que usamos y que me sirven. Sí. Ve cuál te resuena más, cuál es tu medicina, puede ser el ejercicio, puede ser esto, y cuál no. Y sí. por ahí yo me he ido estos años. O sea, para mí los últimos 2 años han sido el miedo de soltar la vida de confort. Pues tengo un ingreso, viajo, vivo en esta parte, tengo estas comodidades. Bueno, vamos a hacer algo que te llene más. Claro. Y que puede fracasar, y que no pasa nada. Sí. Relación con el fracaso, estas cosas, ¿no? Sí. No, y creo que hay muchísima enseñanza si uno lo hace con conciencia dentro de lo que tú estás haciendo con Ice Culture, que ahorita me gustaría que entremos ya más a profundidad de pues qué es Ice Culture y que cuentes aquí en el podcast. Ya más o menos lo contaste, pero ¿cómo llegaste y cómo fue tu proceso para llegar a Ice Culture y qué es lo que quieres lograr en la gente por medio de Ice Culture, ¿no? Pero esta parte de hacer las cosas con un ojo filosófico, ¿no? Y con un nivel de conciencia que te permita rescatar algo tan aparentemente simple como llevar una vida de actividad física y de retos físicos y extrapolarlo y ponerlo en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida empresarial, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo extraes esas enseñanzas, ¿no? que vives en una inmersión en Yellowway y las aplicas en momentos de adversidad de otro momento, ¿no? En el manejo de estrés, en el manejo de un mismo trauma,
toda esta parte que platicamos hace rato de ser consciente de qué es la fortaleza mental en su totalidad, no en el cliché de fortaleza mental de todo para adelante y yo hago y a mí esto me la pela y puedo y demás, ¿no? Decíamos, la fortaleza mental muchas veces requiere decir no, hacer un pullback, rendirte ante una situación y eso requiere fortaleza mental, ¿verdad? Entonces, en un entrenamiento con propósito de tipo militar o en un retiro donde una parte central va a ser inmersión en hielo y breathwork y demás, pues se requieren dos habilidades que derivan de la fortaleza mental, pero que no son lo mismo, ¿no? Pero bueno, entrando ya en materia de Ice Culture, ¿qué es Ice Culture y qué es lo que hacen en estos eventos? Digo que yo he visto en redes sociales, la neta se ven bien chingones. Nosotros nos conocimos en un evento del estilo, ¿no? Que tenía también otras cosas que también me gustaría que me contaras ya un post-operational debrief de eso. De Hombre X, güey, que la neta fue una experiencia muy, muy interesante. En lo personal, yo nunca había ido a un retiro del estilo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es Ice Culture? Bueno, mira, antes que nada agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo, justo para la gente que te sigue, que lo sean. Rolo y yo nos conocimos en un día de retiro para puros hombres, donde nos pusieron diferentes actividades, ¿no? Actividades de tema físico, de tema mental, desde meditaciones, respiraciones, hielo, temazcal. Y la idea era retarte y ponerte en situaciones incómodas en un conjunto donde solo son hombres, donde en nuestra cultura y en nuestra sociedad es difícil compartir este tipo de actividades. Sin duda. Ahí nos conocimos, platicamos mucho, y yo te platiqué un poquito de Ice Culture. Y antes de empezar con lo de Ice Culture, solo quiero retomar el tema que mencionaste que me encantó, que es la parte de la conciencia. Yo creo que lo más importante de cualquier actividad que se hace en la vida es si esto agranda, expande, eleva o disminuye mi conciencia. Y el tema es, y no tiene que ser una conciencia religiosa, no tiene que ser una conciencia espiritual, como que a veces, sino mi entendimiento de la vida como niños. Y yo creo que en el camino o se nos olvida o no te enseñan. Yo recuerdo crecer y mi relación con la espiritualidad, o sea, con mi interpretación de lo que es la vida, era religiosa. Crecí en México, es un país religioso, es un país católico. Entonces ya viene por ese lado. O lo que te imprime tu familia o te imprime en la escuela, ¿no? Claro. Pero nunca entendí, nunca me enseñaron cómo la escritura, la lectura, el deporte, las relaciones humanas pueden ser formas de expandir tu conciencia. Entonces yo empezaría por ahí. Ice Culture es un colectivo que iniciamos Fabián y yo, mi socio y yo, con una idea de cómo podemos utilizar diferentes herramientas para expandir mi conciencia sobre la vida. En este caso, son herramientas particulares que me van a ayudar a entender y a lidiar con mi vida en lo positivo, en lo negativo o en lo que no tenga ninguna de esas dos cosas. Yo vengo como te acabo de platicar, del mundo corporativo. Él también llegó un momento de burnout que dijimos, esto ya no nos llena. Y empezó realmente por un viaje interno. Hoy en día, las inmersiones en hielo son muy populares, está como de moda, mucha gente lo critica porque es una moda, y es cierto, sí. Pero hace 5 o 6 años, pues era como muy nuevo, ¿no? Y es parte de un camino de cosas que yo empecé a experimentar para que me ayudaran a mí. Yo empecé por la parte física, es decir, entrenas, hacemos triatlones, tal vez no el nivel de entrenamiento físico como tú, pero digamos siempre de una forma activa. Y era para recuperación, ¿no? Te metes al hielo, la desinflamación, como lo que todo el mundo entendemos de lo que te sirve el hielo. Claro. Y así empecé yo, pero empecé a acercarme más a la parte de la relación que tenía con la respiración. O sea, lo que hoy todos nosotros conocemos, que es muy popular en las inmersiones, Wim Hof, etcétera, son cosas que tienen más de 2,000, 3,000 años de existencia en diferentes tradiciones del manejo de la energía. Y el tema es, la energía proviene de la respiración. De cómo respiras tú, proviene tu energía. Y es algo tan simple que nunca nos enseñaron a respirar. Es una de las primeras cosas que yo aprendí. ¿Cómo respiro? Cuando estoy tranquilo, cuando estoy nervioso y cuando estoy haciendo ejercicio. Entonces, toda esta parte, ¿por qué te cuento todo este choro? Porque la parte de la respiración, yo tomo conciencia de mi respiración, tomo conciencia de la energía de mi respiración y entiendo que es un instrumento para lidiar con varias cosas. Entonces,
hay como 3 pilares: la parte física, la parte mental y la parte emocional de las inmersiones en hielo. O sea, nosotros Ice Culture nos especializamos en la parte de inmersión, pero lo metemos con actividades físicas como yoga, como el entrenamiento que hicimos hoy y que van a ver. Después una parte fundamental que es la parte de la respiración. Son técnicas de respiración que te ayudan a manejar la energía en tu cuerpo, a entender cómo tu cuerpo se comporta y se conforma según tú respiras. Según yo respiro, yo puedo alterar mi cuerpo o tranquilizarlo. Puedo calentarlo o lo puedo enfriar. Y de nuevo, son técnicas milenarias que están ahí y que a veces uno quiere optimizar y ponerte todo y tecnología que si los aparatos y en realidad está ahí. Y la parte de la inmersión en hielo. Entonces, lo interesante aquí, o creo que lo que hemos estado platicando tú y yo, es cómo la inmersión en hielo es una forma de sentarte en lo que hablamos de las zonas de confort, la fortaleza mental y la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, tú cuando experimentas una inmersión en hielo, para no meternos mucho al tema, pero digamos, los beneficios físicos o lo que tú entiendes es hay una activación de tu sistema inmunológico porque no estás acostumbrado a estar en esa circunstancia. Claro. Y entonces se activan tus glóbulos blancos, se activa el sistema inmunológico. A través de la respiración tú estás metiendo más energía a tu cuerpo porque hay más oxígeno y más dióxido de carbono. Al mismo tiempo se aligera la sangre y entonces corre más rápido por tu cuerpo. Por eso, cuando respiras de cierta forma por mucho tiempo, o la gente como en la Ciudad de México que vive en alturas muy elevadas, tiene una capacidad pulmonar mayor. Claro. Mayor, ¿qué significa eso? Mayor capacidad de generar energía. Sí. Entonces, todo este choro para decir, hay una parte física donde se fortalece el sistema inmune, aumentas la cantidad de energía que tienes y las hormonas que se asocian o los componentes hormonales que se asocian con el sentirte bien, con la felicidad, como la dopamina, aumentan en el cuerpo después de una inmersión en hielo. La parte de la inflamación, no solo la inflamación física de los músculos, pero interna de los órganos. Hoy en día, como tú sabes, uno de los principales retos, amenazas para la salud es la inflamación. Y enfermedades como el cáncer y estas cosas vienen de eso. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a veces la gente como que se clava mucho en la parte física y dice, bueno, es muy bueno para mí lo del hielo, pero ¿por qué lo tengo que hacer con sufrimiento? ¿Por qué no mejor hacer de otra forma? Y aquí es donde pasamos a la parte mental, que es donde lo que a nosotros en Ice Culture nos gusta más. Y estás ejercitando el músculo de la fortaleza mental. Y la fortaleza mental, en el caso del hielo, no es, me meto y aguanta. No es luchar. No es luchar. Entre más lucho, es lo que yo siempre le digo a la gente, el hielo siempre te va a ganar. El calor siempre te va a ganar. El viento siempre te va a ganar. El peso te va a ganar. O sea, tú puedes, si te estás con a hacer 200 kilos y le metes 250, te va a ganar. Entonces, en vez de luchar, ¿qué pasa si lo que tú dices, me cuento otra historia, reprogramo y digo, ¿qué pasa si me rindo? Y entre más me rindo yo, mejor, no voy a decir más fácil, sino mejor va a ser la experiencia. Y este es el tema con el hielo, que es lo mismo que tú puedes experimentar del otro lado, que es, por ejemplo, un temazcal o un sauna, el calor. Puede ser frío o calor, no importa el instrumento, importa lo que haces. Y yo me rindo, estoy viviendo esta experiencia y me incomoda porque no estoy acostumbrado a sentirme incómodo. Sí. Y lo que tú bien decías, yo puedo fortalecer mi mente y ejercitar el músculo de la fortaleza mental al rendirme, al decir, no sé, tengo miedo, me siento incómodo, me duele y no sé. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Y a través de la respiración, lo que te enseñamos es a tranquilizar el diálogo con la mente y con el cuerpo, porque si el cuerpo se relaja a través de la respiración, la mente entiende, espérame, igual no está tan mal como pensé. Lo que tú y yo platicamos hace rato, te separas del miedo y hablas con tu miedo, porque a fin de cuentas, estás poniendo a tu cuerpo en una situación de estrés controlado. Eso es lo que yo le digo a la gente. O sea, tú haces ejercicio, es estrés. Tú estás en el trabajo, es estrés. Tú estás en el hielo, es estrés, pero es controlado. Lo que tú no controlas es lo que pasa en la vida. Claro. Un accidente, una tragedia, lo que sea, el trabajo, una crisis económica. Tú te estás preparando para ese tipo de situaciones, porque aquí, a fin de cuentas, lo peor que puede pasar es que te incomoda y te sales. Entonces, eso yo siempre le digo a la gente, lo peor que te puede pasar es que te salgas. Sí. Y hay mucha gente que me dice, cuando se mete,
sentí que me iba a morir. Sentí esa ansiedad como ese hoyo en el estómago de cuando sientes algo muy peligroso. Y le digo, eso es lo que estás practicando, sentarte con esa sensación y decirle gracias, porque me estás tratando de proteger. En el momento que entras al cuerpo, al hielo, el cuerpo entra en shock, y el shock, el principal objetivo del shock, que es sacarte de peligro, ¿no? Empiezas a quemar más energía, aceleras tu respiración y tu capacidad de enfoque, porque tu mente no sabe si te está persiguiendo un tigre hace 2000 años, Claro. si te estás peleando con que vas a perder tu trabajo o el hielo se siente incómodo, no lo sabe. Entonces tú desarrollas esa relación de gracias y a través de la respiración y de rendirte, dices, ¿sabes qué? Puedo estar aquí. Sean 5 segundos, sean 5 minutos, es lo que yo le digo a la gente, no importa, ¿no? Lo que platicábamos también un poco tú y yo hace rato, el ego de decir, estuve 10 minutos en el hielo, estuve 5. Es lo primero que la gente me dice, ¿cuánto tengo que estar? Voy a tratar de estar, y le digo, quédate 10, pero bien, donde estés respirando con tranquilidad y que aprendas tú a saber cuál es tu reacción en el miedo, en la adversidad y en la incomodidad. Sí. Eso para mí es la clave. Es la clave de lo que te puede dar una inmersión. O sea, yo lo divido en dos, la parte de la respiración que lo podemos platicar y de la inmersión, y es lo que platicamos a la gente. Aprende a hacer, y tú lo dijiste muy bien, cuando estás corriendo y vas en el kilómetro 15 y dices, me faltan 5 más, cuando estás haciendo 500 reps y vas en la rep 50 y dices, ¿cómo le voy a hacer? Es también una manera muy importante de meditación, de traerte al presente, de traerte al momento, de aceptar que lo tienes, o sea, no sé qué voy a hacer, solo sé que voy a hacer un segundo más, una rep más, un paso más. Y eso para mí sí es una forma de lo que tú decías, de fortalecer tu mente de otra forma. Entonces tú en una experiencia de Ice Culture, para cerrar, vas a llegar, vas a hacer algún tipo de actividad física para mover precisamente el cuerpo, yoga, lo que sea. Después pasamos a la respiración, que es una forma de autoconocimiento de ti mismo. Tú puedes respirar y alcanzar estados elevados de conciencia. Güey. Bueno, ¿no? Y lo platicaremos. Esa parte, güey. Ajá. Y luego harás como con meditación, ponemos cierta música que está como también pensada para llevarte con esa respiración. Cerramos con la inmersión y luego una integración, que es algo que generalmente no hacemos. Casi es como cuando tú terminas un entrenamiento y la parte de estirar. Bueno, pues sentarte a pensar qué pasó es básico para que tú integres esa información. Claro. Y eso es lo que hacemos entre otras cosas que ahorita te platico. No, pues suena súper chingón. Y la neta, digo, felicidades porque sí suena que es como que un evento muy integral, pero que el impacto y la enseñanza y el crecimiento te lo llevas. ¿Me explico? No es un tema que termines, vamos a pensar que empieza a las 2 de la tarde y terminas a las 6 o a las 8 y te vas a tu casa y, qué chingón estuvo. No. O sea, literal te llevas mucha enseñanza y mucho aprendizaje. 3 temas que tocaste que a mí me hacen mindfuck al día de hoy. Una, el tema de la respiración y de lo importante que es esa herramienta, que lo hacemos de forma tan intuitiva y nos viene tan natural que cuando te piden hacerlo de una u otra manera es como un reto. Sí. Es un reto muy, muy cabrón. Y no te das cuenta que todo el pinche día estás respirando, güey. Pero te dices, hey, ponle conciencia a la respiración y de repente se te mueve esta intuición por respirar. Y cómo descubrir que por medio de la respiración, al utilizarla de una forma u otra, tenemos acceso a medicina que está en nuestro cuerpo, güey. Eso es una mamada, con el perdón de la expresión, mamada en el buen sentido. Nosotros fuimos a un retiro en Zihuatanejo, ¿no? Y el retiro, digamos que fue de 3 días en donde teníamos actividad física, teníamos meditaciones, tuvimos una sesión de medicina ancestral, en específico hongos, y breathwork. 2 sesiones de breathwork. Yo te puedo decir que mis visiones durante el breathwork se dieron al tú por tú con mis visiones de los hongos. Y yo decía, ¿cómo es que puedo llegar a un estado alterado de la conciencia y puedo acceder a estas visiones psicodélicas porque respiré de una manera? ¿No? Y la respiración no es fácil, por eso le llaman breathwork, porque es trabajarle. Exactamente. ¿No? Y entonces estás duro y dale, y de repente, ¡pum!, te vas a otro lado. Te puedo decir que tuve visiones tan locas
tuve un encuentro conmigo de niño, güey, ¿no? Un encuentro con mi niño interior. Tuve un encuentro con un jaguar, ¿no? En donde yo de repente estaba en una conversación con el jaguar y de repente yo era el jaguar. Una locura que tiene mucha profundidad y no me quiero meter en eso porque puede ser otro puto episodio. Pero visiones por medio de la respiración. Y yo la primera vez que lo experimenté dije, wow, la neta es que somos una máquina milagrosa, cabrón. Nada más que hay que saber usarla, güey. Y este manual de cómo usar el cuerpo y cómo usar tu respiración para curar, para sanar, para cambiarte tu historia y demás, pues no viene natural. Ahí está la sabiduría porque es ancestral. Lo vienen haciendo desde hace miles de años, ¿no? Pero bueno, a mí me da mucho gusto que este tipo de prácticas como que estén agarrando este auge, ¿no? Y el tema del breathwork en específico a mí me hizo, repito, un mindfuck impresionante. El tema de la inmersión en hielo que mencionas, esta parte de rendirte, ¿no? Y de saber convivir con la incomodidad, en específico en esta del frío, ¿no? Es algo que te puedes llevar sí o sí. ¿Sabes convivir con la incomodidad o luchas, ¿no? Porque a mí me pasó también en el retiro que estuvimos. Yo te tenía al lado, me acuerdo. Y yo tenía así los hombros, me acuerdo. Estaba en el frío, estaba así. Y me acuerdo que me dijo mi cuate Abelardo de que, güey, ahora sí te di sufrir, cabrón, ¿no? Y pues normalmente yo traigo muy clavado el tema de la fortaleza mental y que a través de todo y a mí todo me la pela y que sí se puede y esto y aquello. El error que yo cometí a la hora de meterme al hielo fue llevar este mindset. Claro. Y entonces ahí fue cuando entendí, digo, no ahí, después entendí, la cagué. Yo luchaba contra el hielo. O sea, lo que quería era apretar para no sentir tanto frío. Güey, no va a pasar, güey. No le vas a ganar al frío. Querías no sentirlo. Exacto. Exactamente. Y en el momento que me acuerdo que llegó Juan Carlos atrás y me dijo, baja los hombros, güey, porque yo estaba así, cabrón. Baja los hombros y demás. Y yo en un momento me acuerdo y dije, venga, el dolor es crecimiento. Y tú me dijiste, no, es que no es dolor, es frío, güey. No le des connotación de dolor, es frío. Punto. Y ahí fue que empecé como que a entender que tenía que dejar ir, ¿no? Y creo que empecé tarde, ¿no? Me gustaría vivir otra experiencia similar porque sí es algo que va a ser muy contrastante en el momento que yo entre al hielo y me rinda ante el frío a meterte al hielo para luchar contra el frío. Claro. ¿No? Y esta parte de saber cuándo luchar y cuándo rendirte, pues te lo da o la actividad física, ¿no? Donde llevas tu cuerpo al límite, o en la inmersión en hielo, ¿no? Y este es Sí. ese dominio de subordinar el ego y cuándo usarlo. Y regreso al concepto de conciencia y de autoconocimiento. O sea, yo sí creo que la responsabilidad más importante que todos tenemos es, yo tengo que ser un experto en Mario, tú tienes que ser un experto en Rolo y saber cuándo empujar, cuándo rendirte. O sea, yo tengo casi 5 años practicando esto. Y al día de hoy, ayer que me metí al lleno, o sea, al día de hoy veo la tina y tengo la misma ansiedad y el mismo miedo que la primera vez y estoy ahí y la mente. Lo que cambia es mi relación con esa ansiedad. Claro. Y entonces también yo ya sé por qué lo hago, ¿no? Porque tengo amigos que me dicen, ¿pero para qué lo haces? O sea, hay miles de otras formas que puedes llegar a ese camino. Y digo, claro, o sea, el camino de la conciencia es aquí. Hay miles de lugares. No son muchos. Cada quien escoge, pero las dos palabras que hablamos, disciplina y vulnerabilidad. O sea, no hago la disciplina de, no, yo lo tengo que hacer todos los días. No, sino es la disciplina de saber que esto me ayuda siempre para el objetivo de autoconocimiento, y en la vulnerabilidad me doy fortaleza porque estoy conociéndome qué cosas me dan miedo, qué cosas me incomodan. Y si yo sé qué me incomoda, sé mejor cómo reaccionar. No quiere decir que reaccione bien o mal. Hay días que puedo estar 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos como si nada, y hay días que no llega ni el minuto y estoy como, por favor, sáquenme aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es como lo más valioso para mí. Y también en nuestros eventos platicamos de esto. O sea, es como que el que vende las palomitas y los billetes es el hielo, ¿no? Es como que, wow. Pero en realidad es el 10% de la experiencia, porque
Tú, cuando te metes al hielo, estás poniendo en práctica todo lo demás que te estamos tratando de enseñar. Cuando tú haces uno de tus entrenamientos y estás en equipo, le estás enseñando a la gente a conocer a su cuerpo, a fortalecer a su cuerpo, a entender cómo funciona su cuerpo, a empujar los límites de lo que creen que es posible, a trabajar en equipo. ¿Cierto? Sí. O sea, hay como 6, 7 cosas del entrenamiento. Si sacaste 20 burpees o 100 burpees, no importa. Son estas 5 cosas. Es lo mismo con el hielo. Si yo aprendo a respirar, y nos podemos clavar, a respirar y ver cómo reacciona mi cuerpo cuando se empieza a entumecer o empiezo a sentir hormigueo y me da miedo, entonces entiendo. La siguiente vez es, ya empezó el hormigueo. No, ya empezó esto. Y te puedes medio preparar. O sea, la ciencia de la respiración, lo que es muy lindo hoy en día, es que ya existe mucha información y muchos estudios de lo que tú dices. O sea, estos estados alterados de conciencia, bueno, pues es tanto oxígeno y tanto dióxido de carbono, se activan ciertas partes del cuerpo. Estás respirando generalmente por el diafragma. El 90% de nosotros respira por la boca y respira como... Tú ves un bebé respirar dormido y es solo por la nariz y mueve la panza, porque es el diafragma. El segundo cerebro, o la parte con más terminaciones nerviosas después del cerebro, está en el estómago. Por eso le hablan del cerebro del intestino, del estómago, de gut health, todas esas cosas. Cuando tú mueves energía aquí, destapas cosas, emociones atoradas. Por eso tantas... Y es hoy en día ya una nueva parte de la ciencia del deporte, que es la parte emocional con los atletas de dónde guardas tú las emociones. Si siempre tienes problemas en el cuello, tienes problemas en la cadera, tienes problemas en el hoyo, ahí hay terminaciones nerviosas, hay emociones guardadas. Entonces, lo padre de esta parte de la respiración es que aprendes a liberarte. Es como lo dice muy bien un colega mío, es una sesión de terapia. Tú vas, respiras media hora, 20 minutos, 40 minutos, puede que rías, puede que llores, puede que grites, puede que no hagas nada, pero te acabas de hacer una sesión de terapia. Es lo mismo, o sea, y hay cientos de técnicas hoy en día de respiración. O sea, una de las más famosas, la holotrópica, que hizo este científico Grof. Estás hablando que respiras, imagínate, durante 2, 3 horas sin parar. Cualquier cosa que hagas durante 2, 3 horas sin parar, lo que sea, va a alterar tu conciencia de las cosas. Claro. Entonces, o sea, regresando a tu punto, una de las cosas que más disfrutamos nosotros es el momento que me eureka de mucha gente. Hay gente que me la miente, me dice, esto no es lo mío, chao. Y está bien, que bueno, ya es uno menos. Sí. Vas, intenta otra cosa. Sí. Pero la gran mayoría con la respiración me da lo mismo que tú, que queda así como, es que no sabía. Es que no sabía. Y hay gente que no le gusta, no me gusta sentir, pero no sabía. Y entonces ya depositaste esa semillita que después se puede volver, o sea, un hábito. Yo te voy a ser sincero, a mí me tomó años construir el hábito de respirar y de meterte a hielo, porque volvemos a lo que tú y yo platicábamos. O sea, hay muchas fuerzas alrededor de ti que te pueden facilitar o impedir crear un hábito. Pero en términos específicos de la respiración, para mí es una buena herramienta que me hace conocer, que tiene un impacto inmediato. O sea, tú lo sientes. Sí. Cada vez que respiras lo sientes. Y que tiene otras aplicaciones. Yo a la gente le digo, si no te vuelves a meter al hielo, no pasa nada. Pero la siguiente vez que estés nerviosa, que estés estresado, prueba esta respiración en la oficina, 5 minutos, en el baño, en tu casa. Sí. Toma tiempo, pero puedes llegar ahí. Claro. Algo dijiste que creo que es importante reconocer y tienes, o sea, mi admiración por eso, porque dices que llevas 5 años haciendo inmersiones en hielo y que al día de hoy, cada vez que te vas a meter, sientes la misma sensación como si fuera la primera. Y me recordó algo que traigo como que muy clavado ahorita, ¿no? El tema de transmitir la valía de hacer cosas difíciles, ¿no? Y el tomar la decisión de meterte al hielo, a pesar de sentir lo mismo que la primera vez, pues requiere una valentía, ¿no? Y requiere de un músculo y de una disciplina interna de decir, porque bien pudieras decir, hoy no me meto, no mames, hoy no quiero queso, ¿no? Sin embargo, lo haces. Y lo haces porque tienes este dominio de la perspectiva y digamos, yo le llamo como un viaje al futuro del pensamiento, ¿no? Y ves en función del largo plazo y del beneficio que te trae, no de la incomodidad del momento, ¿verdad? Y dicen que uno de los asesinos de la disciplina es la visión cortoplacista, ¿no? De que no, güey, voy a sufrir. O
no mames, se ve perrísimo ese pastel, pásame un slide, ¿no? La visión cortoplacista y de placer inmediato o de evitar la incomodidad de forma inmediata mata a la disciplina. Entonces, esta parte de hacer cosas difíciles, regresando a eso, tiene un tema que me maravilla mucho. Y hace poco yo escuchaba en un podcast de Andrew Huberman con David Goggins. Sí conoces a los dos, ¿no? Sí. Andrew Huberman, neurocientífico reconocidísimo con su podcast, le está rompiendo el cabrón. David Goggins, un caso de estudio de fortaleza mental, ¿no? Y no creo que haya alguien hoy con la fortaleza mental de este güey. Y Andrew Huberman le decía a este cuate que, derivado de un estudio reciente de la neurociencia, descubrieron que el hacer cosas difíciles te agranda la corteza cingulada media, que es una parte del cerebro encargada de la regulación emocional, del control cognitivo, de tu sistema de recompensas, ¿no? Y transacciones, del manejo del estrés, de esto y esto y aquello. Y que dentro del estudio estudiaron a un grupo de personas que eran atletas de alto rendimiento. Y por otro lado, estudiaron a gente sedentaria y con obesidad mórbida, ¿no? Y la gente sedentaria con obesidad mórbida tenía esa parte del cerebro muy pequeña y los atletas tenían esa parte del cerebro mucho más desarrollada. Entonces, el por qué se agranda o se achica es porque haces eso, cosas difíciles. Y difícil significa hacer algo que no te gusta. O sea, si tú todos los días te metieras al hielo diciendo a huevo, hielo, y me meto, sí. Ya no se agranda la corteza cingulada media, ¿me explico? Ya tienes que buscar otra cosa que no te gusta hacer. Ejemplo, yo no sé si mi corteza cingulada media ahorita se agrande por hacer entrenamiento funcional, porque me gusta. Entonces tengo que buscar algo nuevo, ¿me explico? Y eso nuevo puede ser yoga, que te decía hace rato que, güey, ha sido de las cosas más difíciles que he hecho, cabrón. Inmersión al hielo, güey, o otro tipo de preparación, etcétera, etcétera. Pero ese es otro de los beneficios de lo que tú haces y lo que hago yo, ¿no? Haces algo tan difícil que eso difícil a nivel neurocientífico, güey, no a nivel psicológico, no a nivel mindset y demás, que por supuesto también tiene beneficios, pero a nivel neurocientífico se riega en cómo te manejas en todo lo demás, cabrón, ¿no? Y uno dice, o sea, o mucha gente dice, ¿qué necesidad, cabrón? Están locos, güey, ¿por qué se meten al hielo? ¿Qué hueva? ¿No? O, güey, ¿qué necesidad de correr un maratón? ¿Qué necesidad de escalar la puta montaña y poner en riesgo tu vida? ¿Qué necesidad de hacer 300 burpees un sábado, güey? Güey, pues, ¿qué necesidad? Toda, cabrón. Toda la necesidad. O sea, no hay nada más palpable que la ciencia. Ya te lo está diciendo la ciencia, güey. Sí. Hacer cosas difíciles te trae estos beneficios, cabrón. Ya olvídate del tema del boost de autoestima que te da, que es valiosísimo. Olvídate del tema de la dopamina que liberas y el bienestar y el tema de salud mental y demás. Olvídate de ese sentido del logro que sientes. Que todo esto ya solito, güey, justificaría el por qué te meterías en hielo. Ya lo respalda la ciencia, cabrón, ¿no? Entonces es ahí donde como que siento que es un mensaje que la gente tiene que entender. El hacer cosas difíciles te trae beneficios, punto, güey. Y y tú lo puedes ver en la relación mente-cuerpo. O sea, si tú, ok, ya dijiste, ¿no? Te crece esta parte del cerebro por hacer cosas difíciles. Bueno, si tú te metes mucho al hielo consistentemente todas las semanas durante un periodo de 6 meses, lo que sea, un año, tu cuerpo empieza a generar algo que se conoce como brown fat, pues, grasa café, digo, de traducción literal en español, pero básicamente es una capa de grasa que tu cuerpo genera, que es algo que, por ejemplo, la gente en el norte tiene mucho, los esquimales, gente del norte, para precisamente como un mecanismo de supervivencia. Sí. O sea, es decir, tú ahí lo puedes ver. Tú puedes ver que después, o sea, yo te puedo decir que mentalmente tengo el mismo ansiedad y miedo, pero disfruto más. O sea, me meto y es más rápido mi reacción de relajarme y sé que ya hay una capa de grasa que mi cuerpo, por consecuencia, creó. ¿Ok? Eso está bueno. Tú haces ejercicio, lo ves en tu cuerpo, creces, estás fuerte. O sea, eso es bueno. Sí. Totalmente.
Ahora, la volteamos a la parte difícil. ¿Qué pasa cuando no puedo ver los beneficios de mi práctica? Palpables, pues, inmediatos. Sí. Y que va a lo que tú dices. A largo plazo y la disciplina. Te doy mi caso. Yo creo que de pequeño crecí con tanta inestabilidad emocional en casa, económica, etcétera, que yo odié hacer cosas difíciles. Yep. Y mi manera era el camino más fácil. En la escuela, si podía hacer el menor esfuerzo, sacaba buenas calificaciones, pero si podía hacer el menor esfuerzo, lo hacía. En el trabajo, si puedo cumplir y se ve bien y está bien, pero con el mejor esfuerzo, era como una resistencia a hacerlo difícil. Y por muchos años, te lo digo, yo dije, soy huevón. Por naturaleza, soy huevón, y entonces, como soy huevón, tengo que esforzarme el triple para hacer las cosas. Y justo he ido descubriendo y lo platicábamos, cómo reacciona tu cuerpo al trauma o tu mente al trauma, y es el perfeccionismo, lo que hablábamos de no hacer las cosas como una forma de evitarlo, y es mi forma de evitar hacer algo difícil era porque tenía miedo de volver a sentir la inestabilidad que pensé que iba a sentir con lo difícil. Yo lo que quería era calma, era paz. Entonces, ¿por qué escogí el hielo? Porque era una de las cosas más difíciles que yo me podía imaginar que podía hacer. Y ya que no dominas el hielo, pero ya que me domino yo en el hielo, Claro. entendí el valor de hacer algo difícil. Entonces, yo sí creo que un problema grande que tenemos, yo lo veo en mí, en gente cercana, en todos, es la cultura de cómo educar a la gente a hacer cosas difíciles. Sí. Y que sea como, nunca vas a hacer, vamos a hacer algo difícil, pero que lo diga. O sea, quieres perder peso, pues no lo vas a hacer en una semana. O sea, no te vas a tomar la pastilla. Y lo que hablábamos también de el respeto y el amor al proceso, independientemente del resultado, que creo que es algo. Y yo creo que todo, de nuevo, regresa a la parte de la conciencia. O sea, lo estoy haciendo porque es difícil, porque me ayuda a esto, me fortalece en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Sí, a ver, dijiste muchas cosas muy importantes, y hace poco grabé un video y lo subí a redes con respecto a la adversidad, ¿no? En donde, digo, literal un video a cuadro en donde yo cuestionaba a quien estuviera viendo de que, ¿qué estás haciendo por la adversidad que va a llegar? Porque va a llegar. O sea, es tan segura como la muerte, ¿no? Y muchas veces la gente tiene este pensamiento medio invertido con respecto a la adversidad o la dificultad. Y yo recuerdo perfectamente una persona que me dijo, es que ya mi vida es lo suficientemente difícil, ¿por qué ¿por qué me voy a meter de forma voluntaria a otras cosas difíciles? Además, esté loco, qué chingados, ¿no? Y mi respuesta fue, es que precisamente porque tu vida es difícil, tienes que ponerte de forma deliberada enfrente de cosas difíciles, para que sepas navegar por las dificultades y navegar por la adversidad. Porque una cosa es sobrellevar las dificultades, ¿no? Y salir del otro lado de la dificultad, lo superé. Y otra cosa es cómo la sobrellevas, ¿no? Cómo navegas. Lo haces con compostura, con gracia, con dignidad, ¿verdad? Porque a todo mundo le puede tocar una vida de la chingada. Un gran porcentaje de este país tiene una vida de la chingada. ¿Cómo salen de esas adversidades? ¿Qué generan esas adversidades en ellos? ¿Generan un retroceso? ¿Los hacen caer en un bache del cual no pueden salir? ¿Generan una vida enfocada en el victimismo? ¿Verdad? Totalmente. Todo el mundo puede sobrellevar una adversidad. ¿Cómo la sobrellevas? ¿Cómo convives con ella? ¿Cómo utilizas la adversidad para ser antifrágil? Antifrágil en el sentido de que no solamente no me rompo o no me quiebro, sino que salgo mejor de la adversidad. Exacto. O sea, ese tema es últimamente tan importante. O sea, yo creo que estos últimos años de ir al tema de la vulnerabilidad, la integridad, también podemos platicar de la importancia de hacer las cosas cuando nadie te ve, cómo las haces. Pero este tema de la adversidad, porque de nuevo, depende cómo creciste pensando en la adversidad. Igual yo crecí odiando, tratando de ir por tanta adversidad que nos tocó, pero es esto, ¿cuál es la historia? ¿Cómo me reprogramo y cómo cambio la historia? Que la adversidad... A ver, hay cosas en mi vida que no querría volver a vivir. Estoy seguro que tú tampoco.
O sea, si me dan la opción, no las vivo. Pero sí puedo entender que la adversidad viene a enseñarme algo. Y yo creo que va de la mano con nuestro concepto y relación con el dolor. Sí. Y por eso lo platicamos tú y yo, el ejercicio, la parte del hielo o la parte del calor, de alguna forma te hacen practicar el músculo del dolor. Pero es que aparte elevan ese umbral, Claro, ¿no? claro. Y cambias tu relación con el frío, con el calor, con la actividad física. Y a mí me pasó, por ejemplo, en el reto de los Navy SEALs, nada más como paréntesis antes de que continúes, nos llevaron a la playa en la madrugada, güey. En la playa de California, cabrón. Helado, güey. O sea, y nos metieron al mar, nos teníamos que acostar y las olas nos barrían, güey. Y yo le tenía pavor, porque mi debilidad era el hielo. Y digo era porque, aunque lo siga haciendo, ya no me lo quiero decir, ¿no? Porque lo voy a hacer. Y a raíz de ese momento en donde yo dije, güey, pude, cabrón, ¿no? Cambié mi relación con el frío. Punto final. Y luego hay veces que voy a determinados lados donde hay frío y me he visto de forma incorrecta. Y en el pasado o previo a esa experiencia hubiera dicho, chingada madre, güey, qué pendejo soy, cabrón. Lo hubiera estado puto frío de mierda, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Sí. Y güey, dije, güey, estuviste en el mar del Pacífico a las 3 de la mañana sufriendo frío con 12 cabrones más, güey. No te va a pasar nada. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Entonces, el frío, el calor, tu ritmo cardíaco a tope, ¿no? Saber convivir en ese estado donde el corazón está tac, 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 ¿no? Y todas estas cosas, siempre hay algo muy puntual. Lo macro es convivir con la incomodidad y tu relación con la incomodidad. Lo puntual es la relación con el frío, la relación con el calor, exacto, la relación con el hambre por medio de un ayuno, la relación con el silencio, ¿no? Por medio del retiro que acabas de hacer, que ahorita vamos a hacer unos cuentos. Entonces, vas subiendo de nivel y vas como que desbloqueando cosas que de lo contrario ahí estarían y serías una víctima de las circunstancias, sea frío, sea calor, sea que tuviste que correr porque, ¿no? Y entonces tu pinche frecuencia cardíaca se elevó y llegaste al carro valiendo madres. O sea, entonces todo este tipo de cosas te hacen crecer sí o sí y de formas muy puntuales, ¿no? Es como, ahorita que dijiste, desbloqueas cosas, me imaginé como el videojuego, donde vas descubriendo por nivel y vas sacando. Y es eso, tu relación con el dolor. No hay etapas, son muy pocas etapas o cosas en la vida en donde el crecer no implique alguna forma de dolor. O sea, si tú haces ejercicio, te tiene que doler para crecer el músculo, te sale un diente, te duele, dejas a la casa para irte a la universidad, duele, perder a alguien o no perder a alguien o conocer, o sea, cambiar de etapas. Entonces, ¿por qué no? O sea, como una de las cosas que yo a veces me imagino en la escuela, que te enseñen esa relación con el dolor. El dolor es crecimiento, es parte de la vida. Y esto es una frase muy trillada, pero que muy pocos entendemos, o sea, que toma toda una vida o vidas entender es, o sea, el dolor es parte de la vida y el sufrimiento es opcional, que es un poco lo que tú decías. O sea, si yo ya estoy aquí y estoy en esta situación y tengo esta situación adversa, ¿cómo puedo manejarla? Y es para mí un tema justo en este retiro que acabamos de hacer, el concepto de la ecuanimidad y de la serenidad, que no quiere decir que no te esté cargándola cuando te está pasando algo malo, no quiere decir que no estés sufriendo, no quiere decir que no estés triste, pero si yo logro tomar distancia de la emoción, del sentimiento, lo que platicamos, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi dolor, puedo tomarlo con una ecuanimidad de decir, güey, acabo de perder mi chamba, tengo 3 hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a alimentar? Crecí en una familia tal, ¿no? La historia. Sí. Y puedo salir de la víctima. Es más, puedo hasta aceptar. Estoy siendo una víctima ahorita. Ok, voy a ser víctima. Llevo 1 mes siendo víctima. Llevo 1 año siendo víctima. Ok, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo va a ser eso? O sea, ese autoconocimiento regresando. Entonces, para mí esta parte que mencionas de la relación con el dolor, yo lo veo en mi vida es como súper importante cambiar esa relación porque te va a evitar muchos de los fregadazos que nos damos en la vida. Sí. De los anuncios que vienen y de la relación con la incomodidad. Ahora,
hay gente que lo cuestiona, yo lo he cuestionado y que te cuestiona y te diría, sí, güey, ok, pero tampoco se trata de estar incómodo, de hacer cosas difíciles por hacerlas todo el día, no manches. Ok. Yo escuchaba un podcast, una entrevista con el entrenador de Michael Jordan, que ahora le decía, mucha gente cree que en los performers al más alto nivel, como un Michael, como un Kobe Bryant, tienen la vida resuelta o tienen un equilibrio en su vida. Al contrario, simplemente es gente que sabe que mi carrera va primero, la temporada va primero, este año voy a ser completamente desbalanceado y me voy a enfocar y obsesionar con la temporada. Sí. Va a sufrir tal vez mi familia, sí, va a sufrir esto y esto y esto, pero después lo cambio. Yo creo que esa conciencia, sí, esa conciencia de saber en dónde voy a doler o qué tiene que doler para crecer, sí, te puede ayudar a manejar la adversidad, porque eso es cierto lo que dijiste. Tú no controlas cuando llega la adversidad y entre más puedas practicarte en la adversidad. Es que, ¿qué te hace pensar que puedes convivir con la adversidad cuando nunca has hecho nada para aprender a convivir con la adversidad? ¿Me explico? O sea, como que a mí se me hace un poco contraintuitivo. Todo se practica, todo se entrena, ¿no? Y todo es un proceso. Entonces, si tú de repente quieres correr un maratón y no has corrido más que 5K, no vas a correr un maratón, güey. Claro. Punto, cabrón. Vamos a extrapolarlo a una situación de vida. Si tú de repente, se te viene una adversidad, una crisis en tu vida y jamás has entrenado para navegar por crisis, por incomodidad y demás, ¿qué te hace pensar que la vas a manejar, güey? Y la presión que te pones de que tienes que saber manejar cosas cuando pues nunca lo has practicado. La gran mayoría de las crisis no pasan hasta que pasan. ¿En qué sentido? De que no es como que pasen una y otra vez, güey. De repente llegan, ¿no? Y no es algo que tú puedas practicar puntualmente para esa crisis. Lo que sí puedes hacer es saber cómo manejarte en crisis y cómo navegar por medio de adversidades. Y un poco lo tocamos hace rato, o sea, el tema de, por ejemplo, una crisis, una depresión, que de repente te cae. Muchas veces las crisis te caen así inesperadamente y a veces son crónica de una crisis anunciada, crónica de una depresión anunciada, de cosas que tú no ves en tu día a día. Y lo menciono no tanto por la parte psicológica de la depresión, sino por esto que dices. O sea, yo no puedo planear ni controlar lo que me va a suceder. Es más, ni siquiera a veces puedo controlar mis reacciones cuando es una crisis muy fuerte, como una depresión, que precisamente es la depresión. Por primera vez en mi vida me siento así, sí, no sé cómo reaccionar. Sí. Pero si tengo un manejo, una regulación emocional que me dice, estás en una crisis, cuando estés en crisis, evita A, B, C, D. Una regla estúpida, pero que yo nunca supe hasta hace como año y medio en terapia, justamente. Y es como los griegos tienen, nunca hagas algo cuando estás en halt. Hungry, angry, lonely, tired, ¿no? O sea, con hambre, enojado, si te sientes solo o cansado. O sea, yo te pregunto a ti, ¿cuántas conversaciones con tus papás o en la chamba con tu señora has tenido o con hambre o enojado? Y es algo básico que si no entrenas desde chiquito a decir, güey, no lo voy a hacer porque tengo esto, y es como la historia de mi vida. O sea, tú y yo lo platicábamos. La catarsis o el incentivo o el catalizador más grande para mí en meterme en todo el mundo de wellness fue que por ahí de 2012, 13 yo empiezo a tener los primeros síntomas de fibromialgia, que es una enfermedad del sistema inmunológico crónica, que no se cura y que trabaja de diferentes formas en diferentes personas. En mi caso, ataca los músculos y entonces el cansancio o el dolor que tú sientes del ácido láctico después de hacer ejercicio, ese dolorcito yo lo siento todo el tiempo. Okay. Pero empezó como con un dolor en la rodilla, en la muñeca, yo dije, pues es por la compu, en el cuello, hasta que después de 3 años de ver como, no te miento, 30 doctores, pues me diagnostican esto y es una enfermedad complicada porque no se te ve, no se te ve, no engordas, no enflacas, no nada, pero imagina que estás cansado todo el tiempo, entonces te deprimes, te enojas, etc. Ahora, ¿por qué te lo cuento? Porque yo hoy lo veo, volteo a ver mi vida, mi estilo de vida, mis cosas, y digo, es obvio que iba a llegar una enfermedad de ese estilo, que iba a somatizar, que iba a llegar esa crisis. Y no le puse atención, y el cuerpo te va avisando, o la mente te va avisando en el caso de una depresión, hasta que es tanto que te grita, ¿no? Que le pega a la mesa y te dice, hey, ponme atención.
y reescribiendo mi historia, porque en el momento, imagínate, yo me mudé entonces a Miami y yo veía a la gente en la playa correr, hacer ejercicio y yo no podía ni lavarme el cabello del dolor, me temblaban las manos, sí, no podía, estaba deprimido y yo lloraba y yo decía, por favor, o sea, no podía hacer cosas sencillas. Es una de las cosas que hablamos de las bondades de estas crisis, te regresan a cuáles son las prioridades. Pero el punto aquí es, cambia tu historia y yo lo veo como una de las bendiciones más grandes de mi vida, porque si no, yo nunca le hubiera puesto atención a mi salud mental, emocional y física. Y es lo que tú dices, de mucha gente en la víctima o en la adversidad, a nadie lo deseas que se le mueran o que pierdan trabajo o que crezcan en la pobreza. Sí. Pero hay formas de cambiar esa historia. No es fácil. Y esa es la otra que tú y yo hablamos del hack. O sea, nadie te dijo que iba a ser fácil. Nadie te dijo que te iba a gustar. Pero en la aceptación de la vulnerabilidad del momento existe y esa sabiduría para tomar paso a paso a paso. O sea, tú estás lanzando, ya nos platicarás también todos tus programas de entrenamiento, tu programa de nutrición, puede que te vaya bien, puede que no. Y nosotros estamos con Ice Culture y estamos viendo, nada nos garantiza. Claro. ¿Yo? Sí. Ahorita dijiste algo que me recordó un tema que también mencioné en este video del manejo de la adversidad. Y decías que tu mismo estilo de vida te llevó a somatizar de tal forma todo ese estilo de vida y se manifestó en la condición de fibromialgia que se te manifestó en su momento. Y otra cosa medio irónica y es un argumento más a favor de ponerte en la adversidad y hacer cosas difíciles e incomodarte y demás, es que en la medida que tú lo hagas más seguido, irónicamente, empujas y mitigas las posibles adversidades que se te puedan presentar. O sea, tuve que tener fibromialgia y sufrir para poder decirme hacer un triatlón. Exacto. Hacer un cuando pensarías, pues no lo haces. Probablemente si lo hubieras hecho a los 18 y demás, digo, y ojo, como bien dijimos hace rato, los procesos no solamente se aceptan, sino se agradecen, ¿no? Qué bueno que te pasó esto, qué bueno que esto y qué bueno que llegué a este punto para entender, porque me hizo crecer. Pero, al mismo tiempo, probablemente, si tú hubieras llevado el estilo de vida que llevas hoy, desde tus 18 hasta tus 30, no te hubiera dado fibromialgia. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué voy? Meterte en estos, digamos, en este estilo de vida, porque es un estilo de vida de adversidad, de incomodarte, de hacer esto y demás, empuja las posibles adversidades que te pueda presentar la vida. Algunas, hay otras que nada más suceden y punto. Hay que navegarlas. Y dos, ¿cuál era el dos, chingado? Pero bueno, esa es una de las ironías que yo veo, de que, güey, al trabajar en la adversidad, vas pateando el balón de otras adversidades. Principalmente en temas de salud mental, en temas de salud física y demás. Porque la verdad es que si haces este tipo de cosas y mantienes tu cuerpo y lo tratas de esta manera y te nutres bien y haces ejercicio y te mantienes activo y demás, pues va a ser más complicado que te lleve una enfermedad, ¿no? Mira, tú lo mencionaste cuando hablaste de David Goggins, ¿no? Y para la gente que te sigue, tiene un libro muy famoso que se llama No me puedes lastimar, You Can't Hurt Me, ¿no? Y habla que él tenía como 120, 130 kilos, transforma su vida y pues hace ultras y etcétera, y es como una máquina física. Pero él lo hace, su estilo es muy testosterona 110%, me vale madres, corres, literalmente corrió con rodillas todo roto, los pies jodido todo, ¿no? Las espinillas rotas, ¿no? Y se las pone para que la gente lo entienda, o sea, las tenía rotas, se las unió con tape, con calcetines y corrió así 70 kilómetros, una cosa así. Entonces, pero lo que yo entendí después de su filosofía, lo que él habla de darle callo a la mente, que es esto que tú dices, callous mind es, hago cosas aunque no las quiera hacer, no quiero correr, pues voy a correr. Yo, a nivel personal, me parece su estilo es como a veces demasiado abrupto, pero entiendo la espiritualidad detrás de su mensaje que es, y es algo que platicamos, y puede sonar como muy, muy pachamama o muy hippie come flores, pero es cierto, cuando tú lo ves así es un desarrollo de amor propio. Porque nadie, tú puedes decir, alguien que se quiere nunca se pondría en esas condiciones. 24 horas
en 3 de la mañana, si te quieres, ¿por qué te pones así? Y es al contrario, es entendiendo la historia de cada uno y de dónde venimos. Él necesitaba ese estilo, pero él lo que dice era una forma de meditación, ¿no? Y para que mucha gente dice, es que la meditación es para mí, yo soy muy activo, la meditación es simplemente un enfoque y es aprender a lo que tú decías de ver cuáles son mis pensamientos y emociones. Yo siempre les digo a la gente que viene a nuestros eventos, imagínate que es una parada de camión y tus pensamientos son todos los autobuses, no van a dejar de pasar, tú decides en cuál te subes. Y si te subes y te das cuenta que te subiste en el equivocado, te bajas y regresas a la estación. Entonces, en este sentido, lo que tú hablas de la adversidad es, tú no sabes por qué suceden las cosas, para qué, te puede suceder, pero si tú la manejas, vas a aprender algo. Sí. Y algo que me pasaba a mí, yo entiendo la frustración de la gente cuando dice, güey, pero es que a mí me pasó cuando yo empecé con todo el tratamiento de la fibromialgia, que me dijeron, pues van a ser años. Es más, de entrada no se te va a quitar. Te podemos dar esteroides para que te alivianemos con el músculo. Y me forma que nos meta esa mierda. Okay. Pero va a tardar años. Entonces, cuando tú escuchas años, dices, no. Sí. ¿No? Y entonces, de todo lo que hemos platicado, para mí están, y lo más importante es el valor detrás, que tú lo hablaste al principio. ¿Cuál es tu intención detrás de las cosas que haces? Sí. Mi fortaleza mental a través de la disciplina, de la vulnerabilidad, ¿no? Y de la aceptación. Sí. Esa es una parte. Y luego el amor a largo plazo. Claro. O sea, estoy invirtiendo poquito a poquito en lo que viene. A largo plazo. Y la otra es la humildad del proceso. Lo que tú dices, la gratitud del proceso. Sí. De entender. Y pueden ser conceptos muy arriba, pero tú lo practicas. O sea, si tú te lesionas, lo platicábamos, a la gente que le encanta el deporte, se lesiona, hace un proceso de 3 meses, 1 mes, 6 meses de rehabilitación y les preguntas, oye, ¿cómo te fue la primera vez que entrenan y no les duele? El sentimiento de gratitud, ¿no? Es como, no me importa, simplemente estoy agradecido. La gente que me dice, bueno, yo no hago ejercicio, bueno, la gente que... COVID, acabas de tener COVID, no podías ver a tu gente, no podías salir. Yo hoy lo veo, ya estamos que a 2 años, 3 años y ya se nos olvidó, pero no te acuerdas lo valioso que era poder salir y estar afuera. Sí. O sea, ese valor de la gratitud que tú hablas para mí es muy importante. Claro. No, y otra cosa que igual y con esto cerramos el tema de la adversidad para pasar a algo que tenemos planeado, que me gustaría así como que dejar el teaser aquí, güey, y que la gente se empiece a motivar. Claro. Otro argumento a favor, ¿no? Es algo que acabo de leer y hace rato te lo mencionaba, que Friedrich Nietzsche escribió y decía que la felicidad está en el progreso hacia una meta, en el progreso. Ahí está la clave de la frase, no en la meta, ¿verdad? Y te decía que pues vas a correr un maratón ahorita y seguramente cuando termines el maratón te vas a sentir muy contento, ¿no? Y vas a sentir mucha felicidad. Pero esa felicidad te va a durar X tiempo. Puede ser un día, puede ser una semana, pero eventualmente esa felicidad se va a disipar. Lo que se va a quedar contigo es toda la enseñanza que te dio ese maratón, el progreso, ¿verdad? Y vas a recordar ese periodo en donde entrenaste con el maratón como una etapa de tu vida de crecimiento muy importante, ¿no? Entonces el progreso es lo que se queda contigo. Esta parte de encontrar la felicidad en el progreso, creo que es muy importante como o sea, nosotros que somos embajadores de ponerte en adversidades, en lograr X cosa, en acercarte a tu mejor versión, que yo honestamente a todo mundo le deseo que jamás llegue esa mejor versión en donde, a huevo ya soy la mejor versión. ¿Por qué? Porque te va a seguir manteniendo en tus puntas o te va a seguir manteniendo en un avance hacia esa mejor versión y es ahí donde se encuentra la felicidad, ¿no? Entonces, va más allá de saber convivir con la incomodidad, que es valiosísimo. También está tu felicidad, güey. O sea, y en el momento que tú entiendes que la felicidad significa ir siendo más fuerte y superar obstáculos y resistencias y detractores, ahí es donde está la felicidad, ¿no? Y cada vez que tú superas algo nuevo, ¿verdad? Es que encuentras este sentido de felicidad. Entonces,
hazlo de forma constante para que lo sientas de forma constante. Claro. Y otra cosa que me llegó en un pensamiento de los que tuve durante el ayuno fue que nosotros siempre, los que tenemos hijos, ¿no? O que tenemos niños pequeños en nuestra familia y demás, que caminan y sentimos felicidad por ellos. Su primera palabra y sentimos felicidad por ellos. Su primer amiguito, su primer partido de fútbol, su primer día de escuela. Y entonces sentimos felicidad por ellos. Pero en realidad estamos sintiendo felicidad porque están avanzando, están progresando. Claro. ¿No? Y entonces es un orgullo ver que un niño cercano a ti hace y deshace y crece. Y nosotros llegamos a un punto de la vida en donde dejamos de sentir felicidad por nosotros. Porque dejamos de avanzar, dejamos de hacer cosas nuevas, porque ya todos lo sabemos, ya caminamos, ya corremos, ya hablamos, ya escribimos, ya esto, ya somos unos chingones, ¿verdad? Entonces nos acomodamos y ¡puc! Y yo cuestionaría, güey, ¿no te gustaría sentir por ti lo mismo que sientes por tus hijos, güey? ¿No? O por tus sobrinos, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a sentir? Haz cosas nuevas, cabrón. Rétate, güey. O sea, métete al puto hielo. Vete a hacer un bootcamp. Métete una carrera 5K, güey. No tienes que hacer un maratón. Pero en la medida que hagas cosas nuevas, vas a sentir esa misma felicidad que sientes por el niño que ya caminó, güey. Nada más que es por ti. No, bueno, yo creo que no lo pudiste haber hecho mejor. Yo solo agregaría en el tema de la felicidad, y lo platicamos, está un poco sobreestimada. O sea, esta obsesión por ser felices en la sociedad, y a veces se confunde felicidad con alegría, o sea, como la parte activa de... Ya. ¿No? Y es como, bueno, porque imagínate, no sé, de niño, que a tus niños les puedas enseñar, está bien no siempre estar feliz. Está bien, no sabes que, no te preocupes, no llores. Está bien. ¿Por qué? A veces no lo vas a saber, a veces sí. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿No? Lo que tú dices, o sea, mi sentido de compromiso o de satisfacción personal muchas veces van a ser mucho más más bien, generalmente son más duraderos que la felicidad que me puede traer un momento. Y la felicidad es eso, es por momento. Mira, y esto que mencionas, perdón que interrumpa, pero pues así como la muerte le da valor a la vida, la tristeza le da valor a la alegría y a la felicidad. O sea, como que siento que es parte de... Si no hubiera momentos difíciles, de dificultad, de ira, de frustración, de tristeza, pues la felicidad sería un estado flat. Exactamente. Tiene que haber el contraste. O sea, es parte de... ¿Me explico? Y así como la vida, pues, digo, nada más termino esta idea, ¿no? De que si la muerte no existiera y viviéramos para siempre, güey, pues ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos valiendo verga en algún lado, porque nunca me voy a morir, ya lo hago, ya lo... Pero es la prisa por saber que te vas a morir, que te hace hacer las cosas que te llenan, ¿no? Entonces, la muerte no es mala, así como la tristeza no es mala. Exacto. Así como el miedo, la frustración, etcétera, no es malo. ¿Por qué? Porque pone en contrapeso lo otro. Es la paradoja donde si en vez de que a mí me hubieran enseñado, o yo me hubiera enseñado a mí mismo también de tienes que estar siempre agradecido, tienes que estar siempre feliz, o tienes que ser siempre recto, siempre, es como yo puedo ser una persona completa con mi tristeza, con mi frustración, con mi alegría, con mi compromiso, con mi integridad, y va a haber momentos, o sea, mi trabajo es saber en qué momento estoy. ¿Sabes qué? Ahorita me caché ando un poco triste o ando medio malagradecido, ok, vamos a seguir monitoreando la situación. Claro. O sea, un doctor cuando te sientes mal no llega y te dice, toma la medicina, Sí. no lo sientas, ¿dónde pasó? Y esto que tú dices de la adversidad, de la felicidad, de los contrapesos, es como una falacia en pensar que tienes que estar o ser una persona todo el tiempo así. No está high, ¿no? Exacto, y puedo ser todo eso y va a haber días, momentos. Yo creo que con el tiempo y la experiencia y la madurez, y no hablo madurez de soy una persona madura, sino la madurez de conocerte, vas sondeando, vas surfeando las emociones de forma tal que ya los highs no son tan high y los lows no son tan lows, y vas aquí. Y vas con eso. O sea, tú dijiste algo que lo platicamos hace rato y ya con esto yo también cierro, y es la parte de no puedes avergonzar a alguien para que cambie, ¿no? No puedes odiar a alguien para que cambie. Muy difícilmente vas a hacer cambiar a alguien de manera a largo plazo haciéndolo sentir mal. Es a través de lo que tú decías del compromiso de mí mismo, de entender
quién soy y el progreso que quiero tener. Y la gente le puede llamar amor, la gente le puede llamar desarrollo personal, le puede llamar progreso. El punto es que no puedes exigirte ni exigirles a los demás cosas que tú no has experimentado y tú lo cerraste ahorita. ¿Cómo espero? O sea, yo me alegro por mis hijos, yo me alegro por mis amigos, por mi mujer, por mi país, por ciertas cosas, pero no me alegro de eso por mí. No va a ser sostenible. Claro. Mucha gente siente que esto es egoísmo, pero o sea, empiezas por ti, trabajas en ti, tu chamba es conocerte, desaprender todo lo que ya no te sirve, aprender lo nuevo a través de la incomodidad y de ahí ya puedes, lo que te sobra de alegría, serenidad, ya lo puedes regalar. Claro. Antes no. Sí. Antes no. O sea, tú, si no hubieras pasado lo que has pasado y entrenado los años que has entrenado, no podrías ahorita ofrecer tus programas. Ya es un extra. O sea, tú no lo haces para ofrecer. Tú lo que me enseñaste hoy es lo que haces tú todos los días. O sea, es un ejemplo. No eres un ejemplo de que salgo y digo, oigan, mundo, miren, yo hago esto. Yo lo hago todos los días, lo sufro todos los días a veces, lo disfruto todos los días. Esto me sirve, aquí está. Claro. El concepto de llenar tu vaso primero para después regalar a los demás, ¿no? Es que son como clichés, lo hablábamos. Son clichés trillados, pero son reales. No lo integras. Lo que te comentaba, que yo estuve 2 años y pico alejado de mi grupo de amigos, güey, muy cercano. No me sentía en posición de estar con ellos por mí, güey, porque estaba pasando por un proceso y por un trabajo interno que era indispensable para hoy poderme presentar como la mejor versión de Rolando para ellos. Y hoy me siento con la fortaleza y con la capacidad de ponerme al lado de alguien y decirle, güey, agárrate. O sea, agárrate, yo te llevo, cabrón, ¿no? O sea, sostente, utilízame, cabrón. En ese momento no podía. Güey. Es algo que casi no tocamos aquí y te es material para más, pero lo que tú le metes a tus programas mucho, que es la parte del trabajo en equipo. Sí. Y no el trabajo en equipo de vamos, todos somos juntos, somos mejores, sino cómo la parte del trabajo en equipo me hace crecer a mí. Sí. O sea, lo más básico, si tú puedes tomar un concepto complejísimo, como es derivadas matemáticas o el sentido de la vida, o un programa militar y explicarlo como si se lo estuvieras explicando a un niño de 5 años, de 10 años, ese es un valor de tomar cosas complejas y explicarlas de forma sencilla. Eso es un valor. Y ahorita que mencionas eso, uno de los asesinos del desempeño, de acuerdo a Mark Divine, que es el cuate fundador de esta empresa de los Navy SEALs que yo fui, es el hacer las cosas solo. Ese es el asesino del desempeño. O sea, jamás, y la frase, repito, cliché y todo, pero es real. ¿Quieres llegar rápido? Vete solo. ¿Quieres llegar lejos? Hazlo con gente, ¿no? Entonces, este tema de hacer los entrenamientos y meterle mucho valor a la parte de trabajo en el equipo, en el sentido de que, güey, es que si no acaba tu compañero, tú no continúas. Eso. ¿Verdad? ¿Me explico? Esto es cuando la gente dice, madres, güey, lo que hicimos juntos, yo te aseguro, no sé cuál sea el porcentaje, pero solo no podrías hacer ni el 20% de lo que haces en equipo, en estos entrenamientos, puntualmente, ¿no? Entonces... Que sería interesante preguntarte, en tu historia, ¿por qué escogiste, o te escogió a ti, y lo platicamos un poquito, el tema del ejercicio estilo militar? O sea, porque puede ser gimnasio, puede ser interval, puede ser muchas cosas. Y una de las cosas que tú mencionaste es por la parte del equipo. Sí, sin duda. O sea, a mí me llegó en un momento como que de mucha apertura, güey. O sea, como que estaba, sí, que quiero algo, ¿no? Y entonces llegó por accidente o no, escuchando un podcast y demás, me empecé a meter y todo ese rollo. Y lo primero que me cachó fue lo que Mark Divine dijo en el tema de al tú llevar tu cuerpo al límite en entrenamientos de estilo militar, tu mente y tu espíritu entran en una lucha. Tu mente quiere que renuncies y tu espíritu dice puedes más, ¿no? Entonces en esta lucha fortaleces el cuerpo, la mente se ve fortalecida y el espíritu también, ¿no? Entonces se fortalece esta trifecta por medio de este tipo de ejercicios. Y el tema de
de cómo te presentas en un equipo y qué tipo de líder eres dentro de ese equipo, porque todos en un equipo son líderes, como que de repente pensamos que el líder es el que está arriba y todos los demás son los seguidores. No, güey, o sea, puedes tener una persona en el nivel más operativo de tu empresa que es líder, ¿verdad? Sí. Jerárquicamente, pues no es jefe de operaciones, no es gerente de nada, no es nada, es igual una persona que se dedica a la parte más operativa o de un proceso muy puntual, ¿no? Pero es líder, cabrón. Pero esa persona ni siquiera lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te presentas como líder en los diferentes ámbitos de tu vida? Es un reflejo muy, muy lineal de cómo te presentas en este tipo de actividades y qué haces, qué dices, cómo motivas a los demás, cómo elevas a un cabrón que está en la lona, güey. Y esto que dices del liderazgo, güey. O sea, porque también como que nos enseñan a todos, todo el mundo hoy quiere ser o es líder, ¿no? Y yo creo que hay una gran parte de ego ahí de yo soy líder porque muevo gente, pero fíjate que yo últimamente pienso esto que dices, o sea, la capacidad de un líder es en la capacidad de cómo motivas a las personas, cómo sacas lo mejor de los demás y tal vez nadie lo nota y tal vez solo ellos lo notan y está bien. La esencia del liderazgo es esa, una persona que hace mejor a otras personas. A otras personas porque así tú te haces mejor, ¿cierto? Y entonces yo digo, son como esas cosas que hablamos de la integridad, de qué hago cuando nadie me está viendo. O sea, ok, hoy hice un ejercicio con Mario y pues Mario solo no hubiera hecho 100 lagartijas. Sí. Hoy hice que hiciera 100 lagartijas y 100 burpees. Ya. Y eso a ti te da una satisfacción de no soy un chingón, sino me conecté con otro ser humano. Sí. Saqué eso. Al verlo yo también saco lo mejor de mí porque es como también un reminder. O sea, te está recordando. Dicen que la mejor manera de aprender es enseñando. Sí. ¿No? Y creo que, digo, entrando un poquito a lo del Proyecto 4M, una de las montañas del Proyecto 4M, que se llama Proyecto 4M por las 4 montañas de la superación personal, ¿no? Una son fortaleza mental y física, esa es una, liderazgo es otra, disciplina es otra y propósito otra. Y una de las montañas más, o sea, bueno, todas son importantes, punto, pero una de las montañas es el liderazgo, ¿no? Y esto que platicamos es el entendimiento perfecto de qué es ser un líder. Un líder no es una posición de autoridad o jerárquica. Hay jefes que no son líderes, ¿no? Hay dueños de empresas que no son líderes. Un líder es una persona que sabe complementar sus virtudes humanas con sus habilidades de líder, porque hay muchas habilidades a desarrollar y que se pueden practicar. Claro. Esta madre como un músculo. Que naces líder o no naces. No es cierto, güey. Es una puta mamada viejísima y rancia, vaya. Pero bueno, las virtudes humanas y las habilidades y cómo las utilizas para poner al servicio de la gente que te rodea. Y por ejemplo, tú piensas que una persona que es líder es una persona que entra a un cuarto y que habla y todo el mundo escucha e influye y demás. ¿Qué pasa de la persona que entra a un cuarto y no hace más que escuchar a la gente? Claro. Eso es liderazgo. Sí. El tema de escuchar de forma artística. O sea, de saber escuchar con el deseo de entender, no con el deseo de responder, ¿no? Que ese es un error que cometemos. Y los mejores líderes del mundo es porque han sabido escuchar, güey. Y por eso están donde están, porque escuchan a la gente que los rodean y se rodean de gente chingona. Entonces son varios conceptos y varios conceptos mal enfocados que hemos tenido por años de mitos y de temas y de charlatanería de qué es ser un líder, ¿no? Entonces, una parte central de P4M es liderazgo. ¿Cómo te presentas tú en tu familia, güey? ¿Qué tipo de líder eres en tu familia? ¿Cuáles son los overlapping values entre tu familia y tu empresa, güey? ¿No? En tu vida personal, ¿qué congruencia tienes? Entonces, esa parte también es algo padre. Y es un programa, es un proyecto de un cierto tipo de duración. Sí. El primer producto que va a lanzar Proyecto 4M es un programa de entrenamiento de 8 semanas, en donde cada semana nos juntamos, tenemos un Zoom en donde tocamos temas centrales que van a vivirlos en la graduación de la 8ª semana. Y la 8ª semana es la graduación en forma de bootcamp, que es un reto físico de 10 horas. ¿Okay?
Y entonces en ese momento van a decir, ah, cabrón, con razón vimos temas de liderazgo, de fortaleza mental y física, de disciplina y de propósito, ¿no? Dirás, ¿a qué te ayuda el propósito en un bootcamp de 10 horas? De que, güey, si no tienes un porqué muy fuerte, a la hora 2 dices, vaya, güey, ¿qué hago aquí, cabrón? Y te vas a la verga, ¿no? Entonces, el tener tu porqué muy bien establecido, que por qué estás haciendo esto, ¿no? Tiene que ser mucho más fuerte que porque quiero hacer ejercicio y quiero estar... Oye, y el miedo que alguien puede decir de, pues sí, Rolo, pero tú porque ya te has aventado todas estas cosas y yo, la verdad, estoy fuera de forma. Claro. No puedo ni hacer 5 lagartijas, me vas a poner con todos estos por 8 semanas, yo seguramente no voy a poder llegar. Me interesa la parte mental, pero esto, ¿qué les dices ahí? Fíjate que eso es un reto que como que le da mucha vuelta, ¿no? Esa barrera que la gente puede generar sobre un programa que evidentemente va a ser demandante y que no sea un turn off para gente que, no mames, yo no he hecho nada, güey, no es para mí, ¿verdad? Yo diría 2 cosas. Una, los límites que tienes en tu mente, tú te los pusiste. Pero también hay una parte muy real de que, güey, si has vivido una vida sedentaria y te has olvidado ponerte como prioridad y demás, pues puede que te cueste trabajo, ¿no? Pero pues no te inscribas al que viene, güey, inscríbete al de octubre, por poner un ejemplo, ¿no? Y aparte este proceso de las 8 semanas de entrenamiento, creo que estará diseñado, estará diseñado para que sufra el menos fit y el más fit. Sí tienes que entender que vas a sufrir, güey, punto. Pero es todo lo que estamos hablando, ¿no? Es parte de la filosofía de Proyecto 4M también. No me estoy metiendo a algo así, ay, qué bonito y qué cómodo y demás. Pero sí es algo de mucho crecimiento, ¿no? Entonces, si no te sientes listo, o sea, ya te llegará el momento y si llega, si defines que no es para ti, también está bien, ¿no? Exacto. Entonces, pero este acompañamiento que hay durante las 8 semanas, creo que está diseñado de tal manera que tú vayas descubriendo poco a poco nuevas partes de ti, ¿no? Y cuando llegues al bootcamp digas, ah, cabrón, pues mira, no estoy tan mal. Y o la otra es, llegas al bootcamp, tocas la campana, no puedo, a la hora 4, no hay pedo, güey. Pero ya creciste, cabrón, ¿no? Exacto, ya hiciste 4. Ya hiciste 4, güey. Y te pregunto por qué es eso. Es justo esa resistencia que yo tengo con la gente. Bueno, el tipo hacer el yoga y el breath, la respiración, pero el hielo no. Les digo, bueno, si no llegas al hielo, no te metas. 90% de la gente se mete. Y luego me dice eso, uy, es que, fíjate cómo es, hay gente que sale decepcionada. Sí. Porque se sale a los 30 segundos o a los minutos. Hay 2 tipos de gente. Hay gente que sale decepcionada y dice, soy un idiota, no pudimos. Y le digo, son 30 segundos más, 1 minuto más que la vez pasada. Porque hay otra gente que entra, no puedo, o sea, ni siquiera se da la oportunidad. Y le digo, es que no te diste lo que tú decías, pues date la oportunidad, no sabes, nunca has estado en esa posición. Y entonces, o sea, yo personalmente a mí me da miedo la idea de un bootcamp de 8 horas. Claro. Porque digo, hay cosas que sé que me iría bien, hay cosas que no. Pero sabes que la percepción del esfuerzo baja muy cabrón porque todo es en equipo, güey, ¿no? Y este tema de equipo, la gente no te deja quedarte atrás, güey, no te deja caer, güey, y te está eleve constantemente y ya tocará el momento en el que tú eleves a alguien más. Exactamente. ¿No? Entonces esto se va llevando de tal manera que si es o sea, si terminas y dices, madres, volteas a ver atrás y las 10 horas y dices, güey, jamás me imaginé hacer algo así, jamás, ¿no? Entonces, ahí es donde está la zanahoria que la gente diga, güey, hice algo que contemplé, estaba fuera de mis capacidades y de mis alcances durante mucho tiempo. Sí. Pero bueno, aquí vamos a integrar Proyecto 4M, Ice Culture. ¿Qué pedo? Tenemos la intención de hacer un evento chingón en Veracruz, en donde mezclemos esta parte y toda esta cultura detrás de una experiencia holística que incluya breathwork, inmersión en hielo, meditación probablemente, sí, con esta parte de ejercicio y retar tu cuerpo en un entrenamiento estilo militar, trabajo en equipo, liderazgo, ¿no? Etcétera. Y ponerlo al servicio de la gente
dos versiones, una aquí en Ciudad de México y una en Veracruz. Exacto. ¿No? Y yo creo que algo muy padre es que van a poder experimentar las diferentes dimensiones de los conceptos que acabas de mencionar, fortaleza, vulnerabilidad, trabajo en equipo, a nivel físico, a nivel mental, con la meditación, con el breathwork, a nivel emocional, y al mismo tiempo cuando hay que empujar, cuando hay que soltar y rendirse. Todo lo que hablamos lo vamos a poner en un evento, ya veremos cuántas horas durará. Claro, queremos hacerlo en la comunidad de Veracruz, vamos a hacer uno aquí en la Ciudad de México, y la idea es que pues, esto funcione y lo podamos estar así. Por ejemplo, ahorita nosotros nuestros eventos, nuestros immersive, los hacemos con yoga, pero tenemos tiempo buscando algo que sea diferente y que traiga en el bootcamp, ¿no? Y la idea es estar dando, Rolando lo vas a estar haciendo, nosotros lo vamos a estar haciendo, ese coaching, para que la gente entienda por qué nos estamos poniendo a hacer eso y para qué, y por qué en este momento. ¿Qué estás sintiendo? Cuando estás temblando, o sea, a mí me pasa a veces después de 3, 4 minutos hay días que empiezo a temblar en el hielo, pero ya no me asusto, ya digo, estoy temblando, ok, voy a dejar que mi cuerpo tiemble, que es una de las cosas. Lo mismo cuando estás temblando, a sacar la última lagartija que ya no puedes, bueno, ¿por qué te sentiste así? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? O sea, toda esa información es importante y va a ser genial. A mí se me hace que va a ser algo muy, muy chingón porque estos contrastes, ¿no? De como fire and ice. Exacto. Casi de forma muy literal, güey. Pues vamos así se puede llamar. De hecho, yo te voy a decir que vamos a hacer los 4 elementos. Porque vamos a respirar, vamos a estar en la tierra haciendo el ejercicio, vamos a hacer el fuego, que también es parte del breath, pero de la respiración y del ejercicio, y el agua. Entonces, estamos combinando las 4 con la parte mental y la parte espiritual, emocional, si lo quieres ver así. Chingón. Sí, como que vas a conocer estas dos subramas, por así decirlo, de la fortaleza mental. Exacto. Cuando hay que empujar y hay que exigir acceso a una nueva parte de ti, y cuando hay que rendir, ser vulnerable y dejarte ir, ¿no? Exactamente. Entonces, y sin juzgar, sin sentirme mejor porque no me rendí o sin sentirme mal que no aguanté más. O sea, aprender la ecuanimidad y la serenidad que platicamos. Entonces, Veracruz, Ciudad de México, que se preparen. Vamos a hacer algo muy cool en los siguientes meses. Ya lo platicaremos, más bien lo publicaremos en redes. Y continuaremos también esta conversación después con otra cosa que sabemos que la gente no le da prioridad, que es la parte del recuperación. Y me encantó, ¿por qué no les dices la frase que dijiste hace ratito? Sí, es una frase que a mí me ha costado entender, porque yo me duele la parte de la recuperación en el sentido de que no hago suficiente por recuperar mi cuerpo. Pero leí una frase que me encantó y dice, recuperación es entrenamiento, ¿no? Cuando me recupero, estoy entrenando. Ese es un cambio de chip. Es un mind shift muy, muy cabrón y creo que muy importante para la gente que está metida en este estilo de vida. Entiendan que cuando hay recuperación también estás entrenando el cuerpo para un mejor performance, ¿no? Entonces, pues el próximo episodio hablaremos de eso. Con respecto a los eventos, vamos a estar viendo temas de fechas y demás, y vamos a estar pues anunciando y dando seguimiento por redes sociales. Ojalá y mucha gente después de este episodio hayan entendido lo que pueden extraer de un evento así. Pero si no es ese evento, neta, la invitación es que hagan algo. Aquí les aventamos 20 herramientas. Exacto. Exactamente. Pues chingón, Mario. Muy buena plática. Me cuesta trabajo encontrar gente con pensamientos tan afines, güey. Y entonces celebro mucho cuando se da una conversación como la que se dio hoy. Estoy convencido que mucha gente le puede ayudar y le puede hacer cambiar la perspectiva con respecto a echarse este clavado a este estilo de vida, güey, que tú y yo lo sabemos, trae chingos de beneficios. Sí, te agradezco. Al contrario, un placer. Mucha suerte a los dos en nuestros proyectos. Estamos haciéndolo con mucho cariño y también arriesgando, y eso es bueno. Y un placer. Estamos aquí, nos vemos pronto. Mario, gracias a tu gente. Chao. Ánimo. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del episodio. Espero les haya gustado la plática. Y si les gustó, lo mejor que pueden hacer para apoyar al podcast es suscribirse, darle like, dejar un review, o depende de la aplicación en donde lo estén escuchando, y compartir con su gente conocida, amigos, familiares, etc. Se los agradezco. ¡Ánimo!